para siempre con él. El Cordero de Israel fue inmolado, el altar con su sangre fue manchado para quitar dolor y mal y vida. La segunda parte del tema que se nos quedó la semana pasada. Hoy voy a predicar tranquilamente, y si queda algo en el tintero, pues seguramente habrá una tercera parte si Dios lo quiere, y lo dejaremos para la semana próxima, porque las fiestas de Israel y el cumplimiento que tienen en Cristo son simbólicamente muy profundas. Vamos a leer el texto que tomemos como referencia la semana pasada. 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice la palabra del Señor así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mi hermano Willy, levanta una oración al Señor por mí. Señor y Padre, te doy gracias por estar un día más en tu presencia, Dios mío, Señor. Cómo no rogaste, Dios mío, Señor, a tu siervo, Dios mío, Señor, tu palabra leída, Dios mío. Coge su mente, Dios mío, coge sus labios, Dios mío, Señor, y que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones, Padre. Bendícele en el nombre de Jesús. Amén. Amén a esa oración. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de que la festividad de Pesaj, de la Pascua judía, tiene un cumplimiento en la persona del Señor. Y pudimos probar con la Biblia en la mano que Cristo murió el 14 de Nisan, el 14 de abril, que era el día que se sacrificaban los corderos pascuales. A manera de introducción os diré que la fiesta de la Pascua empezaba el 14 de Nisan, a las 6 de la tarde ya era día 15, y entraba en acción o daba como inicio otra festividad que también formaba parte de la Pascua, conocida como los panes sin levadura. Y luego el día 16 había otra festividad que era la fiesta de las primicias. Estas tres fiestas, 14, 15 y 16, Pascua, panes sin levadura y primicias, formaban parte de la festividad de Pesaj, aunque tenían nombres diferentes y cada una de ellas tenía un significado muy profundo. Veréis, Jesús celebró la Pascua, como dijimos la semana pasada, probablemente en la casa de un esenio, aquel grupo cumranita que decidió marcharse al desierto para vivir en santidad. Sin embargo, hoy quisiera deciros algo que el Señor ha puesto en mi corazón estos días. Veréis, cuando la Pascua se celebraba en Israel en el siglo I, y todavía, como dije la semana pasada, aquellos judíos ortodoxos que todavía la celebran, tiene todo un ritual para poder celebrarla. Y es posible que comprendamos mejor por qué el Señor dijo ciertas palabras en aquella cena pascual. Cuando la cena de la Pascua se celebra en Israel, en medio de esa comida se toman un poco de vino, hablando con respecto a los hábitos, en 4 copas. Es decir, a lo largo de la cena, el pueblo hebreo celebra la festividad de la cena de Pascua con 4 copas de vino, un poco de vino en cada copa. ¿Y por qué se toman 4 copas de vino en la cena de Pascua? Por una razón muy sencilla que vais a entender rápidamente. Éxodo capítulo 6, verso 6, dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo, así le dirás a los hijos de Israel, yo os sacaré de Egipto. Primera frase. Y os libraré de su servidumbre. Segunda. Y os redimiré con brazo extendido. Tercera. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. 4. Por cada frase que el Señor le dijo a Moisés, en la cena de Pascua, toman un poco de vino en cada copa para conmemorar cada una de las palabras que el Señor le dijo a Moisés y a su pueblo. Yo os sacaré de Egipto, por esa frase un poco de vino. Os libraré de su servidumbre, segunda copa. Tercera, os redimiré, redención, con brazo extendido. Y cuarta, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios.
Ahora, la pregunta que surge es, ¿Jesús cuando celebró la cena de Pascua participó de este ritual? Dejadme que lo haga de una manera aplicativa. Primera copa, yo os sacaré de Egipto. Y en la cena pascual todos los hebreos levantan la copa y de alguna manera como que brindan porque el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. Y tengo que decir algo en honor a la verdad. Cristo como Cordero, ¿de cuántos es Cristo su Cordero Pascual? Levanta tu mano y grita un amén para Dios. Si Cristo es tu Cordero, te tiene que haber sacado de Egipto. Pregunto, ¿tomaste esa copa ya? ¿Pasaste por esa etapa donde te influye más el Cordero que Egipto? Porque si el mundo me influye más que el Cordero, es señal de que esa copa no la he tomado. Cristo no es mi Cordero Pascual. Los cristianos estamos en el mundo, pero no vivimos bajo la influencia del mundo. Como el Señor le dijo a Moisés, os sacaré de Egipto. Escrito está, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Grita amén para Dios. Segunda copa dice, os libraré de su servidumbre. Y entonces en la cena de Pascua se lee ese texto, os libraré de su servidumbre, y levantan los hebreos la segunda copa y brindan porque fuimos liberados de Egipto. Pregunto, ¿hay alguien aquí que haya sido liberado por el Cordero de la esclavitud del pecado? Escrito está, Juan 8:36, así que si el Hijo, el Cordero, os libertare, seréis verdaderamente libres. Ayúdame a predicar y dile al que tienes a tu lado, Cristo, el Cordero, nos ha hecho libres. Dos copas, nos sacó de Egipto, del mundo. Segunda copa, nos liberó de la esclavitud de Faraón y del pecado. Pero entonces se leía en la cena de Pascua la tercera frase de Éxodo capítulo 6. Y os redimiré, redención, con brazo extendido. Y ahora quiero que me acompañe. Sube esa música, Jaro, por favor. Esta es la copa que Jesús tomó, la tercera copa, cuando dijo en Mateo 26:27, y tomando la copa, la alzó y dio gracias y dijo así, tomad, bebed de ella todos, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada para redención de los pecados. Esta era la tercera copa de la redención. ¿Lo recuerdas? Y os redimiré de Egipto. Cuando el Señor levantó esta copa en la cena de Pascua y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, era la tercera copa de la redención. Sin embargo, hermanos míos, dice que el Señor le dijo a Moisés, y os redimiré con brazo extendido, porque estaba haciendo una alusión a cuando Cristo iba a tomar la tercera copa. Tomar, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada para redención de los pecados. ¿Y cómo? ¿Cómo nos redimió el Señor? Se cumplió lo que el Señor le dijo a Moisés, con los brazos extendidos. Con sus brazos extendidos en la cruz fue que el Señor derramó cada gota de la sangre de su cuerpo por cada alma de Ciudad Jardín. Y yo me siento muy agradecido porque esa sangre me redimió. Sin embargo, hermanos míos, hay algo muy curioso que he aprendido estos días. Se tomaban 4 copas por cada una de las frases. Primera, yo te saqué de Egipto. Segunda, yo te liberé de la esclavitud. Tercera, yo te redimí. Pero había una cuarta frase que dice, y yo os tomaré por mi pueblo. Y entonces brindaban con la cuarta copa. Sin embargo, esa copa el Señor no la tomó. ¿Y cómo lo sabes? Por una frase que dice después de dar la tercera copa. Cuando da la tercera, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por la redención de vuestros pecados. Pero la cuarta no la tomó porque lo dijo en una frase. Dice el Señor que cuando dio esa copa dijo así, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y yo decía, ¿por qué se reservó la cuarta copa? Tomó las 3, pero le falta una. Y le promete a los apóstoles y por definición a la iglesia, no volveré a beber del fruto de la vid, la cuarta copa de vino, hasta que la beba con vosotros
nuevo en el reino de mi Padre. Y yo me preguntaba, ¿por qué no bebió la cuarta copa? Y segundo, ¿y cuándo la beberá? Porque la cuarta copa se bebía por la cuarta frase que el Señor le dijo a Moisés: os tomaré por mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y aunque la iglesia es su pueblo a día de hoy, todavía falta que el Señor la tome y se la lleve a la eternidad. ¿Y cuándo se cumplirá esto? Te lo cito y haz lo que quieras. Juan capítulo 14, verso 3. Dice el Señor a los apóstoles: me voy a preparar lugar para vosotros, pero vendré otra vez. Dice, y cuando venga otra vez, os tomaré a mí mismo. Ahí tomará a su pueblo. Y cuando tome a su pueblo, dice, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y entonces se cumplirá la cuarta copa. Y dirá el Señor: ahora sí, ahora que he tomado a mi pueblo, se cumple la cuarta frase. Brindemos: mi pueblo es mío y yo soy de mi pueblo. Noten, había leído este versículo y lo había escuchado predicar muchas veces y no había caído en este dato. Siempre hemos dicho que Jesús dijo: no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo en el reino de mi Padre. Pero léelo, en los 4 evangelios aparece el verso y en ninguno dice hasta que lo beba de nuevo. El texto dice hasta que lo beba nuevo. No dice de nuevo. Si dijera de nuevo, está diciendo: va a pasar un lapso de tiempo entre mi primera venida y la segunda donde no tomaré del fruto de la vid. Pero no estaba diciendo eso. Dice hasta que lo beba nuevo. Y misterio. Aquí hay un misterio. La palabra nuevo en griego es la palabra griega kainos. Significa renovado y transformado. Estaba diciendo el Señor: beberé la cuarta copa cuando haya una transformación. ¿Una transformación de qué? Hermanos, las 3 copas las tomó el Señor con los apóstoles cuando tenían un cuerpo pecaminoso, pero la cuarta copa se la reserva y la tomaremos con Él cuando nuestros cuerpos sean transformados en un cuerpo glorificado. Por eso la palabra nuevo significa transformación. ¿Te suena? Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos los cristianos van a morir, pero todos seremos transformados, nuevo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando esto ocurra en la segunda venida de Cristo, los muertos que depositaron la fe en el sacrificio de Jesús serán resucitados y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y entonces ambos pueblos, los que murieron en Cristo y los que sean arrebatados, sus cuerpos serán transformados en un cuerpo glorificado. Y cuando eso ocurra, se celebrarán las bodas del Cordero. Cuando dice Apocalipsis 19:9: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. En esa cena, cuando tu cuerpo sea transformado, el Señor levantará la copa y brindará, y entonces dirá: ahora se cumple la cuarta frase: os tomaré por mi pueblo, vosotros seréis míos y yo seré vuestro Dios. ¿Cómo te se queda el cuerpo de pensar y de saber que vas a brindar con Jesús en las cenas de la boda del Cordero? Dice: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren ir a esa cena? ¿Cuántos se quieren sentar en esa mesa? ¿Cuántos quieren levantar esa copa? ¿Cuántos quieren ver al Cordero? ¿Cuántos quieren ver a su Señor? Levanta tu mano y salúdale. Salúdale y grita para Él: aleluya. Dale un aplauso al Señor. Él se lo merece. Jesús toma las 3 copas y se reserva la cuarta para las cenas de las bodas del Cordero. Pero había un ritual que el Señor exigía que en la cena de Pascua, cuando se iba a comer el Cordero, que también se hiciera. Le dijo el Señor a Moisés: comerás el Cordero con las hierbas amargas. ¿Y por qué, Señor?
Porque las hierbas amargas son un recordatorio, Moisés, que cuando comas el cordero lechal y te eches a la boca las hierbas amargas, recuerdes que fuiste esclavo y estuviste en la amargura de Egipto y yo te liberé. De alguna manera el Señor nos está diciendo, no te acuerdas de dónde te saqué, no te acuerdas del pecador que eras. Si Dios no te hubiera salido al encuentro, ¿qué sería de ti y dónde estarías? Y la pregunta que surge es, ¿participó el Señor de las hierbas amargas? Bueno, mirad lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Jesús está en aquella cena pascual y que el discípulo amado Juan, el que se recostaba en su pecho, estaba a su lado. Y lanza Jesús una frase y dice así, uno de vosotros me va a entregar. Y ahora Pedro se le queda mirando a Juan, que está cerca de Jesús, y le hace unas señas y le dice, pregúntale que quién es el que le va a traicionar. Y entonces Juan se acerca y le dice, Señor, ¿quién será el que te va a traicionar? Y Jesús le responde con una palabra, Juan 13:26. Respondiendo Jesús dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Atención, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora bien, Jesús dio el pan mojado a Judas, pero ¿dónde se mojaba? ¿Qué clase de plato era ese donde se tenía que mojar? Bueno, déjame que te diga que en Israel, a la hora de celebrar la festividad de Pesaj, se utilizan unas hierbas amargas que se conocen así, Lactuca sativa. Estas eran unas hierbas amargas que en Israel se usaban para la Pascua, simbolizaban el sufrimiento de Egipto. Y ahora cogían un plato al que se le llamaba en hebreo jaroset. Jaroset. En ese plato ponían dátiles, pasas, higos y nueces. Y las hierbas amargas las machacaban y las ponían en el plato jaroset. Es decir, en el plato jaroset fue donde el Señor mojó el pan antes de dárselo a Judas. Donde habían dátiles, nueces, donde habían algunos frutos dulces, pero también se machacaba la hierba amarga. Por eso dice Jesús, cuando yo moje el pan en la hierba amarga, al que se lo dé, ese será el traidor. De alguna manera, hermanos, cuando Jesús mojó el pan en la hierba amarga y se lo dio a Judas, estaba diciendo y transmitiendo un mensaje: con tu traición, Judas, empieza mi amargura. Con tu traición es que yo voy a comer como cordero las hierbas amargas. Y me llama la atención esto, dice la Biblia literalmente, y después que Judas tomó el bocado, Satanás entró en él. ¿No estaban celebrando la cena de la Pascua? ¿No era un lugar sagrado ese? Pues a pesar de que era un lugar sagrado, Satanás tuvo acceso a la cena de Pascua. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en una cena tan santa Satanás pueda entrar? Solo hay una respuesta: porque Judas estaba en la mesa. Y tengo que decir algo en honor a la verdad. Satanás tuvo acceso a la cena porque Judas estaba allí. Satanás intentará infiltrar a uno de sus Judas en la mesa para tener acceso por medio de él a las cosas santas y poder corromperlas. Pero quiera el Señor que nos ayude a que no haya ningún Judas con nombre de apóstol y corazón de traidor sentado en la mesa. Queremos en Ciudad Jardín y en la mesa del Señor a gente santa, a gente pura, a gente limpia, a gente que haya emplaquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, Judas fue un impedimento para que la gloria del Señor se manifestara. Tanto que dice la Biblia literalmente así: cuando Jesús le dio el pan, le dijo así: lo que tengas que hacer, hazlo pronto, Judas. Y ahora dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, salió de la mesa, y ya era de noche. Entonces, cuando Judas salió, dijo Cristo: ahora verdaderamente es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Nunca habló Cristo de gloria hasta que Judas salió por la puerta. Mientras estaba sentado en la mesa, Cristo no recibió gloria. Cuando Judas salió por la puerta, dice: ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Es decir, la gloria vino cuando Judas se fue. ¿Por qué? Porque un Judas sentado en la mesa de lo sagrado impide la manifestación de la gloria. El 14 de Nisan se celebraba la Pascua. Y como dijimos la semana pasada, Cristo murió entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde.
quiero terminar a donde quiero llegar a parar, aunque me estoy quedando sin voz. A las 6 de la tarde era el día 15 de Nisan, y entonces entraba en actividad otra fiesta, los panes sin levadura. Y es aquí donde entra el sermón en una segunda parte. La semana que viene, si Dios quiere, hablaremos de las primicias. Miren, cuando entraban a las 6 de la tarde, la fiesta de los panes sin levadura, había un ritual que había que cumplir a rajatabla. ¿Cuál era? Durante 7 días en las casas de los hebreos no podía haber ni una pizca de levadura, porque la levadura era la representación del pecado. Entonces, cuando entraba esa festividad, tenían que buscar toda la levadura de la casa y sacarla. ¿Y cómo la buscaban? Pues noticia, cogían, hermanos míos, una lámpara. ¿Te suena? ¿Alguien tiene una Biblia? Déjame la Biblia, ¿no? Cogían una lámpara y se iban por toda la casa buscando por todos los rincones donde había levadura. Y donde había levadura, José, la cogían y la sacaban fuera de la casa. Cogían la lámpara, ¿por qué? Por una razón. Porque el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De alguna manera lo voy a decir en otras palabras. Una de las razones por las cuales la levadura abunda es porque la palabra, la lámpara, escasea. Ahora, ¿quieres que la levadura salga de tu casa? El pecado, todo lo que no agrada a Dios. Aplica la lámpara de la palabra a cada rincón de tu casa, a cada área de tu vida, y a tu matrimonio, a tu casa y a tus hijos. Queremos echar fuera la levadura del pecado y queremos llevar la lámpara de la palabra a todos los rincones de nuestra casa. ¿Quieres llevar la lámpara de la palabra a todos los rincones de tu casa, sí o no? ¿Lo quieres, sí o no? Bueno, pues déjame que acerque la lámpara a cada rincón de tu casa. ¿Qué te parece si acercamos la lámpara de la palabra al móvil para que lo alumbre? A ver si en el móvil encuentras levadura pecaminosa. Hay que sacar la levadura de los teléfonos móviles. Está buscando mucha ruina en los teléfonos o muchas casas. Y esto que estoy diciendo está escrito. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, lo que ves, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Quieres seguir con la lámpara de la palabra, aplicándola a cada rincón de tu casa para echar la levadura? Aplica la lámpara de la palabra y acércala a tu armario. ¿Cómo vistes? Saca la levadura pecaminosa de tu armario, de tu ropa. Ostras, pastor, ¿cómo estás hoy? Está escrito en la palabra del Señor: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Primera de Timoteo 2:9. Y el hecho de que diga aquí mujeres no significa que los hombres nos salvemos, que los hombres también tenemos que vestir decentemente. Dicho sea de paso, como ya llevo tiempo con vosotros, lo puedo decir, se acerca el verano. Se acerca el verano, donde los días son más largos y las ropas son más cortas. Cuidado como vienes vestido al culto, que te voy a aplicar la lámpara de la palabra a tu armario. El pantalón corto, lo digo con mucho respeto, hermanos míos, sin mucha educación. El pantalón corto te lo dejas para la playa y para la terraza, pero aquí vienes con un pantalón largo hasta los pies, como se visten los hombres para venir a adorar a Dios. Acerca la lámpara de la palabra a tus amistades. A ver si en tus amistades hay levadura pecaminosa que te está contaminando. Escrito está: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Acerca la lámpara de tu palabra, de la palabra, a tus conversaciones, a tu lenguaje, a ver cómo hablas, y saca la levadura de tu vocabulario. Escrito está, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Primera de Corintios 15:33, mira cómo la lámpara de la palabra también va al lenguaje. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que salga la levadura también de nuestro vocabulario. Acerca la lámpara de la palabra a tu corazón. Examina tu corazón, a ver si hay levadura ahí. Yo quiero que la palabra también se aplique a mi corazón. A ver si hay levadura, a ver si hay levadura de resentimiento, de envidia,
de falta de perdón. Quizá necesitamos que esa levadura salga de nuestro corazón, porque la lámpara también habla de esto. Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora dice, yo Jehová afirma todo esto. Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mateo 5:44, este es el everest de la lámpara del perdón, pero yo os digo, dice Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que salga la levadura de mi corazón, Señor. Iban con la lámpara por toda la casa, buscando por cada rincón, y donde encontraban levadura, la sacaban, porque estaba prohibido por el mandamiento de la ley. Pregunto yo, acerca la lámpara de la palabra a tu tiempo, sí, a tu tiempo. ¿Dónde inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tus días? ¿Hay lugar para Dios en tus 24 horas? Aplica la lámpara de la palabra. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y digo yo, ¿no habrá que aplicar la lámpara de la palabra también a nuestro servicio que hacemos a Dios? Yo continuamente, como siervo de Dios, tengo que estar de rodillas delante del Señor, aplicando la lámpara a mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve a ponerme en la carretera y hacerme 80 kilómetros diarios? ¿Por qué pastoreo Ciudad Jardín? ¿Porque es el buque insignia de la zona? ¿Porque hay tanta gente? ¿Porque me puede llevar a un pedestal? Tengo que examinar continuamente las intenciones de mi corazón. ¿Por qué? Porque se puede servir a Dios con una intención no limpia. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Acerca la lámpara a tu familia, a ver si encuentras levadura en algunos de los miembros de tu casa. Termino ya, solo un poquito más, Juanmi, que ya acabo. Una música espiritual. Vivo para adorar. Iban por toda la casa y buscaban la levadura. Y escuchad bien esto, que por esto acabo. Cuando cogían toda la levadura que encontraban en la casa, a partir de las 6 de la tarde por la noche, el 15 de Nisan, la ponían encima de la mesa. Yo no sabía esto, pero hay un simbolismo profundísimo estos días que el Señor me ha iluminado. Toda la levadura, símbolo del pecado, encima de la mesa. Y cogían un cucharón de madera grande, y toda la levadura la ponían en el cucharón encima. Y cuando toda la levadura estaba encima del cucharón de madera, cogían el cucharón con la levadura, salían a la puerta, encendían una hoguera y echaban el cucharón de madera con la levadura al fuego para que se consumiera la madera y la levadura. ¿Te suena? ¿No te suena? Levadura, pecado. Cucharón de madera, la cruz. Cristo también cumplió con esta fiesta como cordero. Escrito está, Jehová cargó en él el pecado, la levadura de todos nosotros. El Padre cogió toda la levadura del pecado de la humanidad y la cargó sobre el cuerpo de Cristo y lo prendió en el cucharón de madera, en la cruz del Calvario. Y hermanos, dice, salían a la hoguera y echaban la madera con la levadura. ¿Por qué la hoguera? Porque el fuego es una representación, un símbolo del juicio de Dios. Esto fue lo que hizo el Padre con su Hijo Jesucristo. Cogió toda la levadura de nuestros pecados, la cargó en el cuerpo de su Hijo, lo crucificó en el cucharón de madera, y el fuego de su juicio y de su ira, el que tenía que caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre su Hijo para poder salvarnos. Escrito está, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es verdad que le golpearon los romanos, es verdad que le abofetearon los alguaciles,
Pero todo lo que le ocurrió a mi Señor no fue un capricho del destino ni porque los hombres quisieron. Pilato le dijo en el pretorio: ¿no hablas? ¿Guardas silencio delante de mí? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte o dejarte vivir? Y Cristo se le queda mirando con esos ojos como llamas de fuego que traspasan y le dice así: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada por mi Padre que está en los cielos. Cristo cumple. Como cordero muere el 14 de Nisan. Como el pan sin levadura, sin pecado, el día 15 cumple con esta festividad. Es por eso que Jesús, Juan, sabiendo que él era el cordero perfecto que tenía que venir, dice la Biblia que sale a bautizar al Jordán. Y con esto acabo. Cuando está bautizando, bautiza a uno y a otro, y se acercan fariseos, escribas, celotes, pero de repente se queda mirando y por la ladera de la montaña baja uno, baja un cordero, el cordero de Dios, y se queda mirando y lanza un grito Juan y dice: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y cuando Juan Bautista dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto tenía dos significados. ¿Saben por qué dijo el Cordero de Dios? Porque en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, todos los judíos y hebreos traían sus corderos para sacrificarlos en el altar de bronce y que los sacrificara el sacerdote. Y como habían tantos corderos en Israel, a los corderos había que ponerles un nombre, porque si no, no se sabía de quién era el cordero. Traían hacia un cordero y al cordero se le ponía el cordero del Azi. Traía otro cordero, el Juli, el cordero del Juli, este es el del Juli, y lo sacrificaban. Por eso cuando Juan Bautista ve a Jesús, dice el Cordero de Dios. Estaba diciendo: este cordero no lo ofrenda nadie, este cordero lo trae el Padre desde el cielo para que muera en la madera, para salvarte y bajarte. El Cordero de Dios, ese cordero tenía nombre, de Dios, del Padre. Dice que quita el pecado del mundo. Y esta es la buena noticia que tengo. ¿Por qué dice que quita? Sencillo, porque el libro de Hebreos capítulo 10 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Venían los hebreos con un cordero, con un toro, con un macho cabrío, lo traían al sacerdote, lo ponían en el altar de bronce, lo degollaba, pero aquella sangre solo tapaba el pecado. Pero cuando Juan lo ve, dice: este cordero, como lo ofrenda el Padre, su sacrificio es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y la pregunta que surge aquí es la siguiente: Cristo es el Cordero de nuestra Pascua. Murió el 14 de Nisan. Se cumple en él la festividad de los panes sin levadura. Pero quiero cerrar, la semana que viene, si Dios quiere, hablamos de las primicias, con una reflexión, así conforme estáis. Hoy tienes que decidir con qué te quedes: ¿con el Cordero o con la levadura? Porque la Pascua judía se celebraba con un cordero. Pero antes de comer el cordero le dijo el Señor a Moisés: coger toda la levadura y sacarla de la casa. Es decir, no se puede comer el cordero mientras haya levadura en la casa. ¿Te has preguntado por qué no disfrutas más de Cristo? Porque tienes que limpiar la levadura de tu casa. En esta tarde te hago un llamamiento: que salga la levadura de todos los rincones de nuestra vida, que salga la levadura de nuestro matrimonio, que salga la levadura de nuestra casa, y que en nuestra mesa esté el Cordero.